Y bueno, empecemos. El tema que vamos a ver hoy se llama sumas de Riemann, pero antes de ver sumas de Riemann, necesito que dos temas estén muy bien. Primero, el tema de límites al infinito, ¿sí? No sé si recuerdan ese tema, y el tema de propiedades de la sumatoria, que vamos a ver, que les voy a explicar. Este tema normalmente no lo ven, no lo acostumbran a ver los profesores, muchos profesores que dictan cálculo integral, porque dicen que no alcanza el tiempo, pero yo creería que este tema sí es importante porque sabiendo usted este tema, sabiendo usted este tema, puede comprender, digamos, el concepto y entender, digamos, las integrales que se plantean, por ejemplo, en física, para hallar, digamos, el campo, el campo eléctrico o el potencial eléctrico para una distribución de carga continua. ¿Sí? Usted tiene que plantear integrales. Y si usted no entiende este concepto de sumas de Riemann, pues le va a ser muy difícil entender cómo es el que, por qué se está haciendo, la forma en la que se plantean esas integrales en física, ¿sí? Entonces yo prefiero eh, hablar de este tema, básicamente es para que usted lo pueda aplicar a la física más adelante, ¿sí? Más que a la matemática, porque muchas cosas también, muchos conceptos también van a depender de esa, de la idea de las sumas de Riemann, también para que lo aplique a la física. ¿Listo? Entonces, bueno, empecemos por acá. Entonces, les tengo lo siguiente. Vamos a hacer los siguientes límites. Vamos a hacer una revisión de los límites. Vamos a ver primero límites. ¿Cómo están en estos límites? Límites al infinito. Entonces, miremos aquí un ejemplo. Vamos a hacer varios ejemplos. Permítanme un segundito. Entonces, vamos a hacer un ejemplo uno. Ejemplo uno. Este límite. Límite cuando x tiende a infinito de 5x menos uno sobre sobre 3x al cuadrado sobre 3 no, sí, 3x al cuadrado menos, menos x. ¿Sí? Un primer ejemplo. Entonces, a ver cómo harían ese límite. Hagan también este. Quiero ver cómo lo hacen. Ejemplo, ejemplo 2. Este. Límite cuando x tiende a infinito de 5x al cuadrado menos uno sobre 3x más 2. ¿Cómo sería ese? Otro, un ejemplo 3. Límite cuando x tiende a infinito de 5x al cuadrado menos 2 sobre uno menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, a ver, hagan esos límites. 2 minutos. 2 minutos para hacer estos tres límites.
Listo, muchachos. ¿Cómo les fue? ¿Cuánto les dio el primer límite? O bueno, yo quisiera que alguien me dijera cómo proceden para hacer estos límites. Para el primero, ¿qué hacemos? Por lo menos yo utilicé la regla del hospital, bueno, no me acuerdo. Bueno, la regla del hospital, ¿será que se puede hacer ahí? Sí. ¿Y cuánto te dio con la regla del hospital? El primero. Infinito sobre infinito, derivada del numerador, derivada del denominador. Sí, también sirve. Normalmente ustedes usan un teorema muy importante, ¿no? Acá. Ustedes usan el siguiente teorema. Un teorema que dice que el límite cuando x tiende ¿qué? A infinito de una constante sobre x a la ¿qué? A la n, ¿cuánto da esto? Digamos que el uno es uno y tengo aquí algo que está tendiendo a infinito. Una torta que voy a repartir para infinitas personas o muchas personas. ¿De a cuánto le toca a cada persona? Porque la división es que la voy a repartir, ¿no? ¿De a cuánto le toca a cada persona? De a cero o un límite de cero o algo así. Le toca muy poquito, ¿no? O sea, mejor uno reparte por qué, ¿no? Esto tiende a qué? A cero. Bien, entonces, ¿cuánto fue que te dio haciendo por el hospital este? Sí se puede hacer por el hospital, claro que sí. También, profe. ¿Cuánto? Cero también, profe. Cero. Muy bien. Pero hay otra forma de hacerlo sin usar el hospital. ¿Cuál es? La que normalmente se usa. Profe, Se utilizando divide, el... se divide entre el mayor grado del numerador, ¿sí o no? Del denominador, qué pena. ¿Sí? O sea, se divide entre, uno pensaría que es 3x al cuadrado, no, se omite el 3 y se divide solo entre x al cuadrado toda la expresión. Tanto en el numerador como en el qué, como en el numerador. Entonces, imagínense que todo el numerador lo voy a dividir entre x al cuadrado. Entonces me va a quedar 5x sobre qué? Sobre x al cuadrado menos uno, todo esto dividido entre x al cuadrado. Voy a subir un poquito esto. Ahora, vamos para el denominador. También divido todo entre x al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3x al cuadrado, todo esto dividido entre x al cuadrado. ¿Sí se acuerdan de esa estrategia o no? Sí, profe, esa fue la que Como utilicé. x sobre x al cuadrado, pero el hospital sí también. Y entonces, ¿esto cómo nos queda? Nos queda que este es el límite cuando ¿qué? Cuando x tiende ¿qué? A infinito. Y esta expresión de acá me va a quedar 5 sobre ¿qué? Bueno, estos dos se simplifican. Ay, yo aquí porque puse 5, perdóneme. Acá es x al cuadrado, qué pena. Entonces esta primera expresión me va a quedar como 5 sobre ¿qué? 5 sobre x menos uno sobre x al cuadrado sobre 3 menos uno sobre x. ¿Sí? Espérenme, contesto aquí una pregunta que me están haciendo del encuentro.
Listo, ya. Qué pena, es que están confirmando las universidades que van a participar en el encuentro. Bueno, entonces miren, aquí vamos a hacer entonces el análisis, muchachos. 5 sobre x, cuando tiene infinito, 5 sobre x, ¿a dónde va a tender? A cero, ¿A por la cero? propiedad que acabo de decir. 5 sobre algo que tiende a infinito, eso tiende a ser cero. Esta también a dónde va a tender por el teorema que acabo de mencionar, a cero. Esta a dónde va a tender por el teorema que acabo de mencionar, a cero. Y 3, la constante es la constante. Es decir, que esto va a quedar 0 sobre 3, ¿sí o no? Arriba dio 0, abajo dio 3. Es decir, que este límite, ¿cuánto da? 0 sobre 3, pues tiende a ¿qué? A cero. ¿Listo? Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Procedemos también de la misma manera. ¿O cuánto les dio este ejercicio? Va a ser límite. Porque hay infinito. Muy bien, ¿por qué infinito? A ver, límite cuando x tiende a infinito y entre qué vamos a dividir todo. Entre x, ¿no? Entonces vamos a coger el 5x al cuadrado. Voy a coger aquí el 5x al cuadrado y lo voy a dividir entre qué. Voy a dividir aquí entre x. Este menos 1, aquí también voy a Profe, dividir el... entonces, eso quiere decir que se divide por o sea, por el que tiene mayor exponente, pero solo en el denominador. En el denominador, muy bien, solamente en el denominador. ¿Sí? Esto será 3x sobre x. Pues hay gente que lo hace hay otra estrategia y es dividirlo con el mayor de toda la expresión, pero pues esa no me gusta mucho usar eso, pero hay personas que lo hacen. Entonces acá será límite cuando x tiende a infinito. ¿Y aquí qué nos queda? 5 sobre qué? Sobre x menos 1 sobre x. Qué pena, esto no queda 5 sobre x, acá queda 5 por qué. 5 por x menos 1 sobre x, todo esto dividido entre qué. Todo esto dividido entre 3 menos 2 sobre x. Entonces, la primera, ¿esta cuánto nos da? 1 sobre x cuando tiene infinito. 0. Ese también nos da ¿qué? 0. Pero fíjense esta parte de acá. ¿Qué pasa si la x tiende a infinito? ¿A dónde va a tender 5 por algo que es muy grande? A infinito. Muy bien, aquí nos va a dar un número. Acá nos va a dar un número muy grande. ¿Sí? Dividido entre 3, pues eso no le hace ni cosquillas, ¿no? Eso sigue siendo ¿qué? Infinito. ¿Listo? Ahora vamos con el ejemplo 3. ¿Cuánto les dio el 3? Menos 5 medios. Menos 5 medio. Muy bien, ese lo hizo muy bien. Entonces esto va a ser límite. Entonces uno lo hace, es límite cuando x tiende a infinito y entre qué vamos a dividir. Dividimos entre x al cuadrado, ¿no? Entonces 5x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado. Todo esto sobre 1 sobre x al cuadrado menos 2x al cuadrado sobre x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, aquí ¿qué nos queda? Este nos va a dar ¿cuánto? Eso es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende ¿qué? A infinito de ¿qué? De 5 menos 2 sobre x al cuadrado sobre 1 sobre x al cuadrado menos 2. Y fíjense que este que está aquí, este señor al infinito va a tender a cero, este señor al infinito tiende a cero y me queda 5 sobre menos 2 y 5 menos 2, ¿cuánto es? ¿Da? Menos 5 ¿qué? Menos 5 medios. Muy bien. ¿Listo? Y ese es un pequeño repasito de los límites al infinito. Bueno, estos límites
Hay una propiedad, sí, todos estos límites se resumen en una propiedad. Eso se llaman límites. Yo no sé si se las dieron alguna vez. Límites, alguna vez se las escribieron, que son límites al infinito, ¿sí? Pero de funciones racionales. No sé si de pronto algún profesor les mencionó este teorema, que dice así, que si usted va a calcular el límite cuando x tiende ¿qué? A infinito de un polinomio p de x en el numerador, ¿sí? Sobre un polinomio q de x en el denominador, ¿sí? Es decir, usted tiene límite cuando x tiende a infinito y digamos un polinomio p de x puede ser el polinomio a sub nx a la n más a sub n menos 1. Simplemente esto es una forma de escritura, ¿sí? Más hasta un término que a sub 0 sobre, y en el denominador tiene otro polinomio del mismo estilo, lo voy a llamar b sub nx a la n más b sub n menos 1 x a la n menos 1 más b sub 0. Entonces, el teorema nos dice que esto les va a dar qué pena. El teorema dice que este límite puede dar tres posibilidades. Puede dar 0, estos límites pueden dar infinito, o pueden dar un número, la división de dos números, que son el a sub n sobre el b sub n. O sea, puede ser a sub n sobre b sub n. Entonces, ¿cuándo va a dar 0? Fíjense acá. ¿Qué pasa con el grado del numerador y el grado del denominador? El grado del denominador es mayor que el grado del numerador, ¿sí? Entonces, por decirlo así, en el infinito, el de abajo le gana al de arriba, ¿sí? Va más rápido. El de abajo tiende más rápido a infinito que el de arriba. Entonces, por eso es que tiende ¿qué? A cero. Entonces va a ocurrir esto cuando el grado de ¿qué? Cuando el grado de P, ¿sí? Es menor que el grado de ¿quién? Que el grado de Q. ¿Sí les explicaron esto o no? ¿Nunca lo vieron? El No, grado de profe. Q. Va a dar infinito, si eso ocurre. Va a dar infinito cuando el grado de P es que es mayor que el grado de Q. Por eso hice ese repaso, que sabía que no lo habían visto. Y el grado de P es igual al grado de ¿qué? Al grado de Q. ¿Listo? Eso es. Entonces, miren, como aquí el grado del numerador es mayor que el denominador, eso va a infinito, de una. Pero aquí como tienen igual grado, entonces uno lo que hace es que reconoce los coeficientes de los que tienen mayor grado. ¿Cuál es el coeficiente del que acompaña aquí a x al cuadrado? 5. ¿Cuál es el coeficiente del que acompaña aquí a x al cuadrado? Menos 2. Entonces divide estos dos. 5 sobre menos 2, o sea, menos 5 medios. ¿Sí? Miren esto. Si los grados son iguales, entonces es la división de los coeficientes que acompañan a los términos de mayor grado, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Listo? ¿Sí sabían eso? Y con eso no necesitan esa regla de que del L'Hopital, sale más rápido que la regla del L'Hopital, con esa propiedad. Bueno, ese era un pequeño repasito para ahora sí adentrarnos a al tema que queremos hoy. ¿Listo? Que va a ser un tema muy, muy, muy chévere. Pero antes vamos a mirar aquí qué es la sumatoria. ¿Sí? ¿Qué es esa cosa que le llaman sumatoria? ¿Dónde dejé esto? Espera, un segundito. Ya.
Entonces, ¿qué es la sumatoria? ¿Qué pasa cuando a uno le dicen lo siguiente? Le dicen sumatoria, sumatoria desde i igual 1 hasta n de a sub i. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Entonces, esto significa que usted debe reemplazar. Esto se va a llamar el límite inferior y esto se va a llamar el límite superior. Eso significa que usted tiene que empezar con el límite inferior. Primero reemplaza toda esta expresión que está acá. Esta es una expresión que depende de i. Esperen que está ahí, me quedó fea. Sí, usted tiene acá toda una expresión que depende de i. Entonces esto le está diciendo, mire, reemplacen toda esa expresión que depende de i, primero la i por 1. Luego reemplace la i por qué? Por 2. Luego reemplace la i por 3. Y así sucesivamente los va sumando todos porque es un símbolo de sumatoria hasta reemplazar la i por qué? Por i. O sea, parte del límite inferior y llega hasta el límite ¿qué? Superior. ¿Sí les quedó claro eso? ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a hacer un ejemplo. A ver, háganse este. Si me entendieron eso, háganse este ejemplo. Ejemplo. Le dicen a uno, encuentre la sumatoria desde i igual 1, desde i igual 1 hasta 3 de 2i más 3. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuánto? 20. ¿Cuánto les dio? ¿20? ¿30? Alguien iba a hablar, pero el micrófono se le cortó. ¿Cuánto les 21. dio? 21, muy bien. Entonces esto va a ser 2, primero reemplazo la i por 1, 2 más 1, 2 por 1 más 3, más, ahora sigo reemplazando la i por qué. Ahora sigo reemplazando la i por 2, más 3, y luego sigo reemplazando la i por qué. Por 3. ¿Sí? 2 por 3, más 3. ¿Cuánto les da el primero? 2 por 1, 2 más 3. Este da 5. 2 por 2, 4. Más 3, 7. Más 2 por 3, 6 más 3, 9, ¿cierto? Y todo nos da ¿cuánto? 21, ¿sí? O sea, píllense acá que lo que hice, o sea, si llamamos a esto el A sub i, acá lo que hice fue A sub 1, todo este fue el A sub 2 y toda esta cosa de acá fue el A sub 3. ¿Vamos bien? ¿O alguien está como confuso, confundido? Profe, una pregunta. Sí, Si el i en vez de ser 1 fuera 2, entonces ahí ya se empezaría con, desde 2, 4, 6 y así. muy bien, sí, muy buen análisis. Si esto es 8, se empezaría desde 8. Si esto es 10, se empieza desde 10. Si esto es 100, se empieza desde 100. Obviamente el límite inferior debe ser menor que el límite que superior, si no, no tendría sentido, ¿sí? Bien, pero tranquilos que nosotros lo vamos a usar para lo que lo vamos a usar. Nosotros vamos a usar la sumatoria para algo en particular. Siempre lo vamos a usar con signo, siempre lo vamos a usar con signo, empezando desde 1, ¿sí? La calculadora también hace esto, ¿sí sabían? Si tiene la calculadora gris o la calculadora negra. La Cadio, no.
No creo que la Cadio no la hace. Que están vendiendo por ahí unas chiviadas que no son Casio sino Cadio. Si le vendieron la Cadio, creo que lo tumbaron. Bueno, ya no se dice lo tumbaron, ¿no? Ya se dice lo abudinearon. Entonces, es la sumatoria desde qué. Miren, desde 1 hasta qué. Hasta 3. Pero fíjese esto, que la calculadora acá dice que él no va a poner i, sino la i va a ser para ella una x. Entonces yo aquí le pongo la expresión. ¿Cuál es la expresión? 2i, 2 por i, ay, 2 por i, pero la i toca ponerlo como una x, entonces 2x, ¿cierto? Cambio la variable por x, más 3, y le doy igual. Y miren que la calculadora es muy inteligente y nos dice que es 21. ¿Vamos todos bien ahí o alguien está perdido? Se lo puede verificar hasta con tecnología. Mírenlo ahí. ¿Listo? Bueno, entonces voy a darle guardar. Ahora la cosa se va a poner más emocionante porque ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Ya que saben eso, háganse este ejercicio. Sin usar, ojo ahí, sin usar la calculadora, sin usar tecnología, hacerlo a mano. Vamos a suponer que estamos en la época por allá antigua y estábamos realizando esto. Queríamos realizar esto. La sumatoria desde i igual 1 hasta 100 de 2i más 3. Alguien que me diga cómo podemos hacer esto. ¿Qué idea se les ocurre? Dame, Andrés. Andrés ya lo hizo. ¿Cómo lo hiciste, Andrés? No lo he hecho, pero sí, digamos que tengo la idea que es reemplazar i por 1 y después reemplazarlo por 100, sumarlo los dos y después multiplicarlo por 50. Hijo de María, ¿eso de dónde salió esa fórmula? ¿Y ya lo verificaste con calculadora? ¿Te da lo mismo? Si te da lo mismo que te da con la calculadora, Ya miro, profe. quiere decir que tu análisis está perfecto y que eres el nuevo Gauss. Eres la sucesión de Gauss. Estamos ante la sucesión, el sucesor de Gauss, muchachos. Es que las propiedades que dices, de lo que dices debe tener una justificación, ¿sí? O un sustento matemático. No te digo, ¿cierto que no? Bueno, aquí estamos ante un problema, muchachos. Esto no está sencillo. Tendría uno que ponerse a hacer todo esto 100 veces. Ya les digo por A qué. mí sí me dio. ¿Sí te dio, Andrés? Sí, señor. Ambos me dieron 10.400. ¿Y cómo fue tu fórmula entonces? ¿Cuál fue la fórmula? La vamos a anotar por aquí. ¿Cuál fue tu fórmula, Andrés? Profe, yo había visto, así como él había dicho, era algo con 99 y se multiplicaba y daba el resultado, algo así, no me acuerdo. Sí. Pero bueno, Andrés tiene Andrés tiene algo como chévere ahí. ¿Cuál es? Es que no le presté mucha atención. Pensé que la fórmula estaba mal, pero como que sí va a estar bien. ¿Cuál era, Andrés? ¿No la puedes dictar otra vez? ¿Cómo fue que hiciste esto rápidamente? Reemplazar el i por el 1 y después sumarlo reemplazando el i por el 100
y la suma de esos dos multiplicarlos por 50. O sea, hiciste esto, reemplazaste por 1, ¿cierto? Luego, ¿qué hiciste? Luego, ¿qué operación sigue acá? ¿Por o suma? Ya reemplacé la expresión por 1. ¿Ahora qué hago? Ahora sumarle la expresión, pero reemplazándola por 100. Sumando la expresión reemplazada por 100. Listo. Y luego, dices que multiplicar todo, ¿por qué? Y la Se te corta el micrófono. Algo así fue que dijo, y multiplicar todo esto por 50. por 50. Miremos a ver, me interesa eso. Vamos a ver, ¿y tú cómo se te ocurrió eso? Dos por una, o sea, ¿por qué esta lógica? 5 más, acá daría 200, ¿qué? 200 más 3, ¿no? O sea, 203. Esto da 10.400, parece que sí. Ahora vamos a hacerlo en la calculadora. Sumatoria, chief, sumatoria desde 1, desde 1 hasta qué, hasta 100. 2, donde nos dé, nos tiene que explicar por qué. Más 3. Ahí está pensando la calculadora, pensando, sí, dio lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué, Andrés, se te ocurrió esto? Sí, Profe, pues lo primero que hice fue esa suma me dio 208, pero ahora el siguiente, al reemplazarlo por 2 y el siguiente por 99, también me da lo mismo. Entonces ahí sé que hay 50, digamos que al dividir los 100 entre 50, por lo que estoy utilizando dos datos, pues multipliqué lo que me dio al principio por el 50. Ujú. Sí, ya sé cómo fue la idea. Bien, sí, una idea muy parecida fue la que tuvo Gauss también. Bueno, muy bien. Eso está muy bien, lo que acabo de hacer. Nos llevamos ahí una sorpresa, eso está chévere. ¿Sí? Pero para hacer esto, no es tan fácil hacer esto hasta 100. Andrés tiene buen alma de matemático, muy bien. Entonces, eh, como no es tan fácil hacer esto hasta 100, pues de ahí es donde surgen, o eso fue lo que hizo que surgiera algo que se llaman las propiedades de la sumatoria. Sí, los matemáticos dijeron, uy, no, esto ya me lleva mucho trabajo, más bien saquemos unas propiedades para que nos quede más sencillo, ¿no? Entonces miremos, propiedad 1. Entonces, una primera propiedad es esta, la sumatoria. La sumatoria desde i igual 1 hasta n de una constante, ¿qué será? Bueno, voy a hacer aquí un ejemplo. Por ejemplo, tengo lo siguiente, la sumatoria desde i, ¿qué nos inventamos acá? La sumatoria desde i igual 1 hasta 3 de 2. ¿Qué será esto? Cuando yo voy a reemplazar en esta expresión la i por 1, no encuentro i, entonces dejo el 2. Cuando yo voy a reemplazar en esta expresión la i por 2, no encuentro i, entonces me toca dejar el 2.
Cuando yo voy a reemplazar en esta expresión la i por 3, no encuentro i y me toca dejar el qué, el 2. Y en conclusión, ¿qué me queda? Me quedó esto igual a qué? A 3, ¿por qué? A 3 por 2, ¿sí o no? 6. 3, 2 más 2 más 2 más 2 es 3 por 2. O sea que quedó el 3 multiplicado por el qué? Por el 2. Entonces, ¿cuál será la propiedad acá? Que es igual a n por c. A n por c. Esa es la propiedad. O sea, coja el límite superior y multiplíquelo por la constante. Y listo. Esa es la primera propiedad. ¿Vale? Vámonos con la propiedad 2. Propiedad 2. Entonces, tenemos la sumatoria. Tenemos la sumatoria desde i. Esa sumatoria me quedó muy grande, ¿cierto? Este cosa siempre me pone a sufrir este símbolo. La sumatoria desde i igual que, desde i igual 1 hasta n de una constante por algo que esté en términos de i. Pues la propiedad dice que usted puede apartar la constante y hacer la sumatoria. Ay, jue madre, sí. Y hacer la sumatoria. Hacer la sumatoria desde i igual que, desde i igual 1 hasta n de qué, de a sub i. ¿Listo? Entonces, un ejemplo para ver si esto se está aplicando. Tengo la sumatoria. Tenemos acá la sumatoria desde, ya ahí le estoy cogiendo el tiro. Desde i igual 1 hasta qué? Hasta 3, por ejemplo. De 2 por i. Sí, este de 2i. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto será, noten que usando lo que sabemos, pues esto es reemplazar primero la i por qué, por 1, ¿no? Luego reemplazar la i por qué, por 2. Luego reemplazar la i por qué, por 3, ¿no? Pero en toda esta expresión puedo factorizar el qué, el 2, ¿no? Y acá me queda 1 más 2 más qué, más 3. Fíjense que aquí lo que tenemos, esto que tenemos acá, lo podemos escribir como la sumatoria de qué. Eso que tenemos ahí es la sumatoria desde i igual 1 hasta qué, hasta n de los i's. Es decir, que esto nos quedó como 2, ¿cierto? Nos quedó como 2 por la sumatoria, por la sumatoria. También lo hago mejor. 2 por la sumatoria desde i igual que 1 hasta qué, hasta n de los i's. ¿Sí? Es decir, que salió qué. Se puede sacar la qué, la constante. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vámonos para la propiedad qué. Vámonos para la propiedad 3. Propiedad 3. Tengo la sumatoria desde i igual 1 hasta n de, digamos, dos expresiones que dependen de i, una expresión a sub i y una expresión b sub i. Supongamos que se están sumando o restando. Entonces la propiedad 3 dice que usted puede hacer, aquí nos vamos a dar cuenta porque la integral definida tiene unas propiedades muy parecidas a la que, a la sumatoria, y es porque las adopta a sub i, más o menos. O sea, las mismas propiedades que tiene la integral definida son las mismas que tiene la sumatoria, porque de ahí las toma.
las adopta. I igual 1 hasta qué? Hasta n de b sub i. Y ahí está, miren. Un ejemplo para esta propiedad. Entonces ya esto empieza a tomar un poquito más de sustancia y ya se pueden hacer cosas más interesantes, como por ejemplo este ejercicio, miren, este que nos dio ¿cuánto? 21, lo hubiéramos podido haber hecho usando las propiedades de esta forma, miren. Sumatoria desde i igual 1 hasta 3, ¿de qué? De 2i más qué? De 2i más 3. Entonces, uno simplemente decía, bueno, esta es la sumatoria desde i igual que, es la sumatoria desde i igual 1 hasta 3 de 2i más la sumatoria. Tengo que descubrir la forma de hacer esto más rápido. Esto quedó más feo. Más la sumatoria desde i igual que 1 hasta 3 de 3. ¿Sí o no? ¿Y cuánto nos da la primera? En la primera puedo sacar ¿qué? La constante i, ¿cierto? Por lo que acabamos, por la propiedad que acabamos de ver, puedo sacar la constante i y me queda la constante 2 y me queda la sumatoria desde i igual que 1 hasta 3 de los i's más esta de acá. ¿Sí? Y desarrollando cada una con la propiedad que tenemos, ¿qué nos queda? Esto es 2. ¿Y cuál es la sumatoria de los i's desde 1 hasta 3? Entonces, este es 1 más 2 más 3, ¿sí o no? Más, ¿y esto qué es? Si esto es una constante, pues es la constante por el límite ¿qué? Superior, o sea, esto es 3 por 3. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Nos daría 2, ¿por qué? 2 más 3 más 1, ¿cuánto es? 3, 4, 5, 6, ¿sí? ¿No? 6 más 9. ¿Cuánto es 6 más 9? 21. ¿Sí? Y nos da lo mismo de arriba, usando las propiedades. Y lo mismo que le dio la calculadora. Pero todavía queda esta pregunta. ¿Cómo, hijo de madres, vamos a hacer la sumatoria desde igual 1 hasta 100? Aún así teniendo las propiedades, fíjense que aquí me tocaría colocar todos los números hasta qué. Sumar todos los números hasta qué. Hasta 100. Y eso también es un trabajo muy arduo. Entonces, ahí es donde entra a jugar un papel muy importante un matemático que se llama ¿qué? ¿Cómo se llama? Que por eso estaba molestando a Andrés. Creo que era Gauss, profe. Gauss, muy bien. Creo que a ustedes les puse la imagen de Gauss la imagen de Gauss en el WhatsApp, ¿no? A ver, alguien que me diga qué imagen les puse en el WhatsApp. Creo que sí, los dos tiene que ser Newton, profe. Me parece, no, pero no estoy seguro. ¿Qué? No te entiendo. Es que creo que te pegas mucho al micrófono y se te distorsiona un poquito. Ya, qué bueno, profe. Creo que si no es Gauss, es Newton. Esas caras son más conocidas ya. Miren esto. Ese viejito que ven ahí con esa gorrita es Carl Friedrich es Gauss. Carl Friedrich Gauss. Y pues a él le dicen el príncipe de las matemáticas y wow, lo tienen como en un pedestal. Pues para mí el más duro para mí el duro fue Euler. Pero bueno, a este man también lo tienen ahí como uno de los más duros. Perdónenme un segundito. Aló, hola Sandra. Hola Johnny, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien, ¿cómo vas? Ah, bueno, sí. No, no, la verdad no, no han timbrado ni nada. ¿Tú informaste que? No. ¿Tú informaste que timbraran
en el cuarto. Ah, pero hoy o ayer. No, entonces no llegaron, entonces no pasaron porque yo estuve todo el día aquí y no, no timbraron. No. Madre, será que temprano, donde no era, porque a veces siempre no. No, porque yo ya es que estaba desconectado, pero yo ya lo conecté. No, es que a veces no se ve abajo. Ah, ya. No se ve nada, no lo. Ah, Pero bueno, bueno, voy a llamar a ver qué pasa. vale, listo. Vale, vale, listo, chao. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? A Gauss, cuenta la leyenda que a Gauss cuando él apenas tenía 9 años, se puso ahí a joder en el salón, estaba como que molestando. Y entonces el profesor vino y le dijo para que se pudiera hacer algo productivo. Le dijo, mire, tarea, sumar los números, o sea, era como una plana, sumar los números naturales, ¿no? Pero bueno, él era un niño, no le iban a decir, sume los números naturales, ¿no? Sumar los números naturales de uno al 100, ¿sí? Sumar los números naturales de 1 al 100. Entonces Gauss llegó y dijo, no, pues vamos a empezar a hacer la tarea para este profe. Y entonces él empezó 1 más 2 más 3 más, aquí ya se aburrió y dijo, y no voy a poner puntos suspensivos, más 98 más 99 más 100. Y luego dijo, bueno, voy a ponerlos entonces también, aquí los puse de izquierda a derecha, los voy a poner abajo de derecha a izquierda. Entonces puso aquí 1, acá puso el más 2, acá puso el más 3, ¿sí? Acá seguirá entonces, por acá tendrá el 98, acá tendrá el 99 y acá tendrá el 100. ¿Listo? Vino y trazó una raya acá, trazó una rayita por acá y lo sumó, ¿sí? Y cuando lo suma, ¿cuánto le da 100 más 1? Esto me quedó todo feo. ¿Cuánto da 100 más 1? 101, ¿no? ¿Cuánto da 99 más 2? 101, ¿no? ¿Cuánto da 98 más 3? Muy bien, 101. Y toda esta cosa de aquí para allá seguramente va a dar ¿cuánto? 101, ¿cierto? ¿Cuánto va a dar acá? 101. ¿Cuánto va a dar acá? 101. ¿Cuánto va a dar acá? 101. Conclusión. ¿Cuánto da la suma de lo de arriba con lo de abajo? ¿Alguien me podría decir? Si quiero sumar todos los números de arriba con todos los números de abajo, entonces ¿cuánto me está dando si esto es si al sumar cada pedacito de esto da 101? ¿Mm? Ya Gauss se lo dejó hecho hasta la... 10.100, ¿no? ¿Cuánto? 10.100. ¿Por qué? ¿Qué operación hiciste? Pues 101%. Muy bien. Aquí, aquí tendríamos ¿cuántas veces 101? 100 veces. Es decir, que la suma de estas dos cosas es 100 por 101. ¿Sí? Pero como el profesor solo le había pedido la mitad, o sea, solo le había pedido los de arriba, qué pena. Ya dije la palabra. Entonces, ¿qué tenía que hacer con esto? ¿Qué tenía que hacer? Dividir entre dos, ¿no? Porque el profesor le dijo, mire, solamente dígame cuáles son la suma de los números hasta 100. O sea, cuáles son la suma de esto, de lo de arriba, solamente. Entonces él vino y dijo, listo, simplifico este 2 con este 2, ¿cierto? Esto le va a dar 5 menos, él no sabía eso, pero 50 por 101. ¿Y cuánto le da a uno eso? 5.050. 5050. Y listo, terminó la tarea y ya podía seguir jodiendo la vida.
Bien, ¿qué tal? Chévere, ¿no? Pero bueno, miren, detrás de lo que hizo Gauss acá, que dicen que lo hizo a los 9 años, yo no sé si creerle, ahí detrás de esto está una fórmula. Él prácticamente nos está dando una fórmula. ¿Cuál es la fórmula que nos está dando aquí Gauss? Nos está diciendo lo siguiente, que, que la sumatoria desde i hasta qué, hasta 100 de los i's es igual a qué. Miren que aquí nos queda, acá tenemos el 100, pero acá tenemos el 100 más 1 y acá tenemos sobre 2. O sea, él está entregando esta fórmula, que es 100 por 100 más 1 dividido entre 2. Bien, o sea, un genio. Bueno, algo así también hizo Andrés, ¿no? Pero Andrés se le ocurrió de manera natural o ya lo había visto. Andrés. Andrés creo que hizo algo muy parecido. Creo que la estrategia, detrás de la estrategia de él está algo muy parecido con el 2 y con esto hasta 100. ¿Sí? Bueno, miren esto. Esta fórmula que está acá, que dijo Gauss a los 9 años, después se conocen, todas esas fórmulas ya existen y se llaman sumas, reciben el nombre de sumas notables. ¿Sí? ¿Cuáles son esas sumas notables? Entonces aquí les voy a dar un resumen. La primera fórmula que uno pues debe conocer, pues uno se puede aquí quedar toda la vida sacando fórmulas para las sumas notables, pero voy a comentarles las tres más importantes. Entonces, la primera fórmula es cuál es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de los i's. ¿Sí? Miren esto, muchachos, miren dónde queda el n. 100. Sí, o sea, esta suma solo depende del límite superior. 100, acá pongo 100, 100 más 1 y divido entre 2. Genial, ¿no? O sea, no me tengo que poner a hacer toda la suma, sino que solamente depende del último. Es decir, que aquí la fórmula, ¿cómo queda? ¿Alguien me podría decir? La fórmula será n, ¿por qué? Por n más 1 entre 2. Por n más 1 sobre 2. Esa es la fórmula para sumar los números desde un 1 hasta el número que usted le diga. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner un ejemplo. A ver. Aterricemos esto con un ejemplo. A usted le dicen, digamos, que sume. Voy a poner ejemplos muy corticos para poderlos verificar. ¿Sí? Supongamos le dicen que sume, que haga la sumatoria desde i igual 1 hasta 3 de los i's. Usted sabe que eso es 1 más 2 más 3, ¿no? Pero si usamos esta fórmula va a ser 3 por 3 más 1. Todo esto dividido entre ¿qué? Entre 2. ¿Y cuánto nos da eso? 3 por 4, 12. Y 12 6. dividido entre 2 da 6. ¿Sí? Pero esto realmente a qué es igual. O sea, esto que estaba aquí a qué es igual. Era 1 más 2 más 3 también. 6. Sí, eso es lo que me está diciendo esa expresión. 1 más 2 más 3, 6. O sea, funciona la fórmula, ¿no? Increíble. Bueno, a estos números también les tienen un nombre. A esto les llaman números triangulares. Este 6 se llama un número triangular. ¿Sí? Por esto, miren. Supongamos que usted tiene en una mesa, se está tomando unas cervecitas y necesitan les dejaron las botellas ahí y usted necesita hacer la cuenta, ¿no? Necesitan sacar rápido la cuenta de cuántas botellas están ahí. Pues entonces usted pone las botellas, digamos, de esta forma, así, formando un triangulito. Y si se forma un triangulito preciso, entonces la cantidad de botellas que hay ahí solo depende de la base. ¿Cuántas botellas hay en la base? 4. Entonces 4, usted dice 4 por 4 más 1 sobre 2. ¿Ya? Porque mire, 4, 3, 2, 1. Es la suma desde 4 de 1 hasta 4. 5 por 4, 20 dividido entre 2.
10 botellas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 botellas. Listo. 10 multiplíquelo por 2500. ¿Sí? Se llaman números triangulares también. Pero bueno, eso ya es otro tema. Muy chévere también. Están números triangulares, números cuadrados, números octagonales, números pentagonales. Es un tema muy bonito de la matemática. Llegó Santiago Gaona. Entonces, em, entonces esto nos va a quedar la sumatoria desde que, bueno, vamos para otra suma notable. La sumatoria desde i igual 1 hasta qué, hasta n de los i cuadrados. O sea, ya no tengo los i solos, sino que voy a coger los i y los vamos a elevar ¿qué? Al cuadrado, ¿no? Entonces, va a ser la misma de arriba, miren, fíjense, es lo mismo que n por n más 1, pero ahora usted le agrega otra parte que es el 2n más 1 y ya no divide entre 2, sino que va a dividir entre ¿qué? Entre 6. Así me lo aprendí yo. Hagamos un pequeño ejemplo acá. Le piden a uno, digamos, la sumatoria desde i igual 1 hasta 3 de los i cuadrados. De los i elevados al cuadrado. Entonces, usando esa fórmula que tenemos ahí, ¿qué será? Será 3 por 3 más 1, ¿sí? Por 2 por 3 más 1. Todo esto partido 6. ¿Y cuánto nos da? Profe, ¿y por qué en 6? Ah, bueno, esa es una buena pregunta. Miren esto. Para poder deducir esto, para poder deducir esta fórmula, es un proceso que se usa usando el anterior. ¿Sí? O sea, para deducir los i cuadrados hay que hacer los is. Si usted quiere saber la suma de los i al cubo, hay que primero hallar los i cuadrados. Esto es una cosa que no se ha podido en la matemática encontrar una fórmula general. El que lo haga, mejor dicho, eso va para un libro de matemáticas. El que logre encontrar una fórmula general. El proceso que se usa es un proceso recursivo, eso se llama recursividad. Lo que pasa es que mientras les explico eso nos podemos demorar mucho, pero uno puede buscar demostración de las sumas, ¿sí? Digamos, si alguien está interesado en saber cómo es que se obtiene la siguiente con la anterior, puede ver en internet, debe estar esas demostraciones de cómo se hacen las demostraciones de las sumas notables. Mira, acá hay un video de un man que realiza las demostraciones. Entonces siempre usan la anterior para hallar la siguiente. Es lo que te puedo como decir. Ya si quieres profundizar, ahí te dejo el video de este muchacho, ¿listo? En el chat. Sí, a mí también me interesó eso. ¿Por qué? Necesito la demostración. Ahí está. ¿Listo? Pero sí, buena pregunta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, todo esto, ¿cuánto nos tiene que dar si nos queda bien? Nos tiene que dar 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí o no? Miremos, es cierto, a ver, ¿cuánto nos da? 3 por 4, 12, ¿cierto? 2 por 3, 6, más 1, 7. 12 por 7 dividido entre 6, ¿cuánto da? Sí, este 6 con este 12 con este 6 es 14. igual, nos va a dar 14. Entonces sí se cumple esa formulita. Nos da 14. Bueno, la pregunta es, bueno, esa pregunta está bien, pero ¿por qué? La pregunta que se hacen todos los matemáticos, ¿no? 14. Entonces está la demostración, sino que es un poquito larga y pues quiero avanzar en tema, o si no se las mostraría acá. Yo un día las miré con calmita. Ahora, la siguiente es esta que también se las voy a dejar aquí expresada. Es la sumatoria desde i igual 1 hasta n
pero ya no los i cuadrados, sino de los i elevados que al cubo. Y esta fórmula es muy interesante porque va a ser esta misma que tenemos acá, miren. Esta misma, pero toda elevada a ¿qué? Pero todo elevado al cuadrado. Muy interesante, ¿no? Yo tuve un compañero en la universidad que estaba obsesionado con esto y él decía que él iba a demostrar esto, pero creo que nunca pudo, ¿sí? Que él iba a encontrar una fórmula para todos, pero creo que nunca. Él hacía y hacía y hacía cuentas y me mostraba todas esas hojas llenas de cuentas y nunca pudo encontrarlo. Creo que llegó como hasta 20 o yo no sé hasta dónde llegó, usando la anterior para demostrar la siguiente. Entonces, un ejemplo, la sumatoria es de i igual a 1 hasta ¿qué? Hasta 3 de los i elevados al cubo. Entonces esto va a ser ¿qué? Esto será el mismo que tenemos arriba, ¿cierto? O sea, va a ser 3 por 3 más 1 sobre 2, que esto ya sabemos cuánto nos da. Todo esto elevado ¿qué? Al cuadrado. O sea que esto va a dar 6 elevado al cuadrado. O sea que uno espera que esto le dé ¿cuánto? 36. Miremos a ver si es cierto. 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo. ¿Cuánto les da esto? 3 por 3, 9, 3 por 9, 27. 27 más 8, ¿cuánto es? 35, ¿sí? Más 1, 36. Ahí está, sí nos dio. ¿Sí o no? Y bueno, y si quieren saber más, colocan, googlean ahí, demostración de las sumas notables, ¿sí? Para el que quiera, digamos, esté interesado en mirar, en aprender un poquito más. Esto porque se me desconfiguró acá. 1 más 2 más 3, listo. Bueno, ya teniendo esto, entonces la maquinita que teníamos para sumar, que se llama sumatoria, ya estaría completo. Ya la máquina está completa con estas fórmulas. ¿Por qué está completa la máquina? Porque entonces ya podemos hacer esto que Andrés contestó desde un comienzo, que dijo que daba 10.000 no sé qué, 10.400. Ya este ejercicio lo podemos hacer y ya no va a quedar tan tedioso con lo que tenemos hasta el momento. Miren, voy a llevar otra vez el ejercicio que nos había quedado por hacer, lo voy a pegar aquí. Entonces, este ejercicio ya ahora sí, ¿cómo lo podemos hacer? Pues apliquemos las propiedades de la ¿qué? Las propiedades de la sumatoria. Entonces, esto lo podemos escribir como ¿qué? Como la sumatoria que va de dónde a dónde. Esto lo podemos escribir como la sumatoria desde i igual a 1 hasta ¿qué? Hasta 100 de 2i más la sumatoria desde i igual a 1 hasta 100 de 3. Y ahora lo que vamos a hacer es que sacamos esta ¿qué? Sacamos esta constante por una propiedad que tenemos y nos va a quedar 2 veces la sumatoria, 2 veces la sumatoria desde i igual a 1 hasta 100 de los i's más la sumatoria desde i igual a 1 hasta 100 de 3. ¿Listo? ¿Y qué podemos hacer acá? Entonces esto nos va a dar 2, ¿cierto? Y esta que está acá, usando la formulita de ¿qué? De Gauss, ¿cierto? Esto es 100 por 100 más 1, dividido entre ¿qué? Entre 2. Más, y como esta es la constante, como esta es de una constante, sería 3 por ¿qué? 3 por 100, ¿sí o no? ¿Y cuánto nos da esto?
¿Cuánto dan esos cálculos? Sabemos que esto nos da 5050, ¿no? Esto es 2 por 5050 más 300. ¿Cuánto les da? Sí, 2 por el otro ya lo hicimos, que da 5050 más 3 por 100, que es 300. 10.400, lo mismo que le había dado Andrés con ese razonamiento. Eso estuvo chévere, esta de acá. Esta parte. Entonces, bueno, ya sabiendo entonces ya sabemos sumar. Ya tenemos lista la máquina de sumar. Ya podemos sumar hasta donde se nos dé la gana. Hasta donde se nos dé la gana ya podemos sumar. ¿Cómo? Usando las sumas notables y usando las propiedades de la que, de la sumatoria. Entonces, como ya sabemos sumar hasta donde se nos dé la gana, pues entonces ya podemos ver un tema que se llaman las sumas del señor Riemann. Riemann. ¿Sí? ¿Quién es Riemann? Riemann es un matemático muy famoso. Riemann. Ya de tanto que le pregunto a Google, Google ya piensa que yo soy un robot. Se llama Bernhard Riemann. Bueno, no sé cómo se pronunciará eso. Llamémoslo bien George Riemann. El George. Entonces miren, ese viejito que ven ahí, de gafitas. Este señor, se los voy a dejar por acá. Pues dijo, ya sabemos la sumatoria, ¿no? Pues miremos cómo podemos hallar el área debajo de la curva. ¿Sí? Pero sumando áreas. ¿Sí? Sumando áreas. Entonces él empezó a mirar la forma de encontrar el área sumando áreas y se le ocurrió la siguiente idea. Mire. Tenemos acá el eje Y, tenemos acá el eje X. Pero creo que me fui muy abajo. Eje Y, eje X, ya. Ahí está. Eje Y, eje X. Supongamos que por aquí tengo cierta función. Sí, tengo una función y igual a... Tengo una función y igual a f de x, miren. Acá tengo el x. Acá tengo el y. Y quiero encontrar el área debajo de la curva entre una y un b. ¿Sí? Entonces, ¿qué se le ocurrió a él? Él dijo, bueno, ¿usted quiere hallar el área debajo de la curva? Entonces vamos a empezar a construir aquí como lo haría un niño de primaria. Esa fue una idea muy inocente. Él dijo, bueno, empecemos a construir aquí como una especie de rectangulitos, una especie de rectángulos. Estos rectángulos, bueno, está cierto que dividamos todo esto en rectángulos. ¿Sí? Dividir todo esto en rectángulos. Miren que esto me quedó chueco. Dividir todo esto en rectángulos. En muchos rectángulos. ¿Sí? Desde A hasta qué? Hasta B. O sea, hacer aquí, eso se llama hacer una partición de este intervalo, partirlo. Empezar a construir rectángulos. Pero acá viene una cosa. Uno dice, bueno, pero espere, Riemann, ¿dónde cierro este rectángulo? ¿Lo cierro aquí o lo cierro acá? Bueno, usted puede escoger dónde lo cierra. Si quiere escoger cerrarlo siempre en el lado derecho o si lo quiere cerrar en el lado izquierdo. O sea, si quiere la imagen de este punto para cerrar o la imagen de este punto para cerrar acá. ¿Listo? Supongamos que yo digo, no, voy a cerrarlos del lado derecho, que me queda más fácil para explicarles todo. Entonces yo cierro todos los rectángulos
en el lado derecho. Cierro este rectángulo en el lado derecho, cierro este en el lado derecho, cierro este en el lado derecho, ¿sí? Cierro este en el lado derecho. ¿Listo? Bien, entonces vamos a empezar a hacer, aquí lo que vamos a hacer es una aproximación del área, ¿sí? Pero con la aproximación del área vamos a llegar al área exacta. Ya les digo cómo. Entonces, si ustedes se ponen a sumar el área de cada uno de estos rectángulos, usted dice, uy, pero espere, profe, porque usted siempre que va a sumar esa área se me estaría descachando acá un poquito, ¿cierto? Y cuando sume esta se me va a descachar otro poquito acá. Y cuando sume esta se me va a descachar acá. Y cuando empiece a sumar todo eso, pues va a haber un descache grande, ¿no? Ya les digo cómo podemos ese descache minimizarlo. ¿Listo? Entonces, ¿la idea en qué consiste? Empezar a hallar el área de todos estos rectángulos. Entonces vamos a hallar el área de este. Vamos a hallar el área de este. Vamos a hallar el área de este. Y así sucesivamente todos los que, ¿qué? Todos los que se creen ahí. De ahí para allá. Por eso no pongo aquí, porque aquí pueden haber muchos. Hasta el último. ¿Estamos de acuerdo? Lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la idea? Ya. Me había quedado mal pintado. Listo. Ahí vamos. Entonces, miren lo que voy a hacer. Me voy a llevar este intervalo que está acá de A a B y lo voy a poner aquí un poquito más grande. Coloquémoslo aquí más grande. Acá está. Vamos a ampliarlo un poquito. Aquí está el A. Uy, no debería hacer eso con mi voz, pero es que desde A hasta B. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a dividir esto en, en pequeños rectángulos. Sí, en muchos rectángulos vamos a dividir esto. ¿Cómo hago? Así. Estamos dividiendo en rectángulos, ¿sí? Hasta acá. Entonces, al primero, a la posición de la vamos a llamar también x sub 0. Ya les digo por qué. A esta la vamos a llamar x sub 1. A esta la vamos a llamar x sub 2. A esta la llamamos x sub 3. A esta la llamamos x sub 4. Bueno, así sucesivamente. Y la última se va a llamar x sub n, ¿sí? Esto que está acá, vamos a dividir, vamos eh, a dividir desde la distancia que hay desde A hasta B, la vamos a dividir en n partes. ¿Listo? Vamos a dividir esto en n partes. ¿Estamos de acuerdo? Si la divido en n partes, entonces miren, la primera, esta sería la primera partecita, ¿no? Miren, esta sería la primera. Entonces, x1. Esa sería la segunda, x2. Esa sería la tercera, x3. Esta, o sea, donde finaliza, recibe el nombre. Es decir, que la última xn, entonces el b se llama xn. La última es n. ¿Sí me entendieron esto o no? Por eso es que a la primera se le llama x0. ¿Listo? Entonces, aquí lo mismo, miren. Este a va a ser el x sub 0. Este de aquí va a ser el x1. Este de aquí va a ser el x2. Este va a ser el x3. Y así sucesivamente hasta que el b sea el xn. Y entonces aquí vamos a empezar a sacar la fórmula de la suma de Riemann. Quiero que me digan, que alguien me diga, si yo quiero hallar cuánto mide esto, miren, este pedacito de un rectángulo, este pedacito, un pedacito de estos, quiero saber cuánto mide. ¿Quién me podría decir una fórmula para ese pedacito? Que lo vamos a llamar delta X. ¿Sí? A este pedacito lo vamos a llamar delta X. Una fórmula para hallar delta X, ¿sí? Que dependa de A, B y el número de partes. ¿Cuál es, Andrés? Profe, pues sería desde el X de la derecha, o sea, perdón, desde A hasta el X de la derecha menos A hasta el X de la izquierda. Bien, pero tú me estás hablando solamente de este, ¿no? Entre este y este, ¿cierto?
yo quiero que dependa, que esa fórmula que vas a sacar dependa de A, de B y de N, solamente, de esos tres. No de esto que está aquí en cuestión. Sí, claro, lo que tú estás diciendo es cierto. Tú me estás diciendo, tú la fórmula que estás diciendo es, pues el xn menos 1, pues acá usted tiene un xn, entonces el xn menos 1 réstele el xn y divídalo entre qué. Les digo, valor absoluto de esto, de la resta. Sí, esa también sirve. Por eso se llama delta x, porque es el final menos el anterior. Pero ¿cómo cojo una fórmula que dependa de qué? De A, de B y del número de partes. Esa va a ser la primera fórmula de Riemann. Vamos a tener 3, 4 fórmulas para las sumas de Riemann. Voy a sacar la primera. Miren esto, si usted tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuál es la distancia que hay entre 2 y 5? ¿Cuál es la distancia que hay entre 2 y 5? 5 menos 2. ¿Mm? 3, ¿no? 3, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entre 2 y 5 hay 3. ¿Qué operación hago entre estos dos para que me dé 3? 1, 2, 3. Pues a 5 le resto ¿qué? A 5 le restamos ¿qué? Profe, una Dos. pregunta. Entonces, para hallar la distancia que hay de a B le resto A. ¿Sí? Cuéntame. Digamos entonces en la parte de arriba sería xn menos x sub 0 dividido en n para saber el valor de delta x. O sea, dividido en n partes. Muy bien. O sea, el B, no, llámalo, no lo llames X0 XN. Llámalo B menos qué. b menos a dividido en n partes para saber el Eso, delta x. esa es la fórmula que quería que me dijeran. B menos A es la distancia que hay entre B y A, pero esta cosa la divido entre qué. En n partes y ya tengo el delta X. Y eso que está ahí, muchachos, va a ser la primera formulita que usted debe tener en cuenta para la tarea que va a hacer de sumas de Riemann. ¿Tarea? Sí, claro, tarea. Bueno, sigamos. Ahora yo ya tengo lo que mide este pedacito, ¿no? Pero la pregunta es cómo voy a ir ubicando cada uno de estos números. O sea, cómo voy a ubicar x sub 0, luego ubicar el x sub 2, luego ubicar el x sub 3, luego saber quién es x sub 4. ¿Cómo ubicar, cómo saber qué es cada uno de estos? El x0. El x0 ya lo tenemos porque nos lo dan, ¿no? Pero ¿cómo saber dónde ubicar el x1, dónde estaría el x2, cuál sería el número x3, cuál sería el número x4, ¿sí? Pues miremos acá. Entonces, para encontrar x sub 0, ¿qué sería x sub 0? X sub 0 es A. Este no hay lío. Pero ¿qué será el x1? El x1 es Alá, ¿sí? Alá que está acá, no Alá el dios de los musulmanes. A Alá le sumamos ¿qué? El delta X, ¿cierto? Una vez, ¿sí o no? Es decir que el x1 es A más ¿qué? A más delta X. ¿Vamos bien? ¿Qué será el x2? A ver. ¿Cuántas veces hay que sumar el delta X para llegar a x2? A más 2 veces delta x. Muy bien. Entonces esto va a ser A más 2 veces el delta X. ¿Sí? Y así sucesivamente el x3 hasta el x qué. Seguramente por aquí voy a tener un qué, un xk. Entonces el xk, ¿cuál va a ser? A más qué. K veces delta x. Más k veces el delta x. Muy bien, estos chinos ya están generalizando. Y el último seguirá acá, patatín, patatín, patatán, hasta x qué.
xn, que va a ser ¿qué? Alguien podría decir b. Ah, sí es b, pero lo podemos escribir también como a más n veces ¿qué? Delta x. ¿Todos estamos bien? Esto es lo que conocemos también como el b. Pero de todo esto, miren que surge una formulita muy bacana. De acá surge una fórmula muy bacana. ¿Cuál es? Esto nos estaría diciendo que si usted quiere saber cuál es el x sub i, pues simplemente va a ser el a más qué, más i veces el qué, más i veces el delta x. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, brother. Bien, y tenemos la segunda fórmula de las sumas de Riemann. O sea, ya podemos tener una fórmula para el x que queramos acá, dependiendo de a donde queramos llegar y del delta x que ya encontramos acá. Ahora miren esto. Ahora necesitamos una fórmula, pero que nos dé cada una de estas áreas. O sea, una fórmula que me diga cuál es el área 1, cuál es el área 2, cuál es el área 3, así sucesivamente hasta el área ¿qué? Hasta el área n. ¿Sí? Que me dé las áreas. Entonces, empezamos acá. Entonces, el área 1, ¿qué será? El área del primer rectangulito. Fíjense esto, ¿cuál será la altura de este rectángulo? Y sub ¿Cuál será la altura de 1, este rectángulo? ¿Cuál será la altura de este otro rectángulo? ¿Cuál será la altura de este rectángulo? ¿Cuál será la altura del último rectángulo? La altura del primer rectángulo que me la está dando. Pues el x1 tengo que reemplazarlo en la función, en la imagen que está acá. O sea, f de qué? F de x1, ¿sí o no? La altura del otro rectángulo es f de x2. La altura del otro rectángulo es f de x3. Y así sucesivamente la altura del último rectángulo es f de xn. Es decir, que la altura del rectángulo de área 1, que llamamos A1, de área 1, va a ser que la altura, que es cuánto, f de x1, ¿por qué? Por lo que mide la base. ¿Cuánto dijimos que mide esta base? delta x. Delta x. Muy bien. ¿Sí? Esta base de acá mide delta x. ¿Todos vamos bien o se perdieron? Les estoy sacando las fórmulas. Entonces, delta x. Ahora vámonos para el área ¿qué? Para el área 2. El área 2 va a ser f de x2 por delta x. Ahora vámonos para el área 3. El área 3, ¿qué va a ser? F de x3 por delta x. Y así sucesivamente, aquí chan, 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 chan. Seguramente por acá me voy a encontrar una sub k. ¿Cuál va a ser el área de un rectángulo k? F de x sub k. ¿Por qué? Por delta x. Y seguiré hasta el último, que es un área n, la cual será ¿qué? F de qué? De xn. ¿Por qué? Por delta x. ¿Estamos de acuerdo? Y todo esto pues me está dando también una fórmula para qué. Una fórmula para el área de cada uno de esos rectángulos. ¿Cuál será la fórmula? ¿Cuál será la fórmula del área de un rectángulo I? Pues es f de qué? De xy multiplicado por qué? Por delta x. Y ahí, muchachos, les estoy presentando la tercera fórmula que vamos a usar en sumas de Riemann. ¿Listo? Y entonces acá Riemann, esperen que esto me quedó muy largo aquí. Qué pena tanto perfeccionismo.
Y entonces aquí, Riemann ya dijo, ah, no, ya tengo entonces la fórmula para hallar el área de cada rectángulo. Y además ya tengo la máquina que suma. Entonces él dijo, listo. Entonces ya podemos decir que el área aproximada, porque él va a empezar a sumar que el área de todos estos rectángulos, entonces tienes apenas un área aproximada, un área descachada, por exceso o por defecto. ¿Más grande o más pequeña? Más grande por exceso. Más grande, muy bien, o sea, está hallando un área por exceso. También se puede hallar un área por defecto. ¿Cómo? No cogiendo los del lado derecho, sino los del lado izquierdo. Entonces me va a dar un área más pequeña que la que realmente es. ¿Sí? Más puntos suspensivos hasta una sub n. Esto es lo que dijo Riemann. Pero dijo, bueno, yo tengo un área ahí aproximada. O sea que el área aproximada la podemos escribir como la que, como la sumatoria, ¿cierto? ¿Desde dónde? Desde i igual 1 hasta qué? Hasta n de los a sub i. Ah, pero espere que este a sub i ya le tenemos una formulita acá. Entonces puedo reescribir, esto sí es igual, ¿no? Podemos reescribir esa fórmula como la sumatoria desde i igual 1 hasta n del f de x sub i por el delta x. ¿Listo? Entonces tenemos una forma de hallar una aproximación del área. ¿Sí? Tenemos apenas una aproximación del área, pero no el área como tal. No tenemos el área como tal. ¿Sí? Porque una aproximación, otra vez les recuerdo, porque nos estamos descachando cada vez, no tengo el área debajo de la curva, sino que me estoy descachando aquí, siempre le estoy agregando un poquito más al sumar el área de cada rectángulo. Y ese poquito más, a lo último, es un poquito muy grande, entonces no es un área como tal, no es el área debajo de la curva. Pero entonces miren lo que va a pasar aquí. Miren lo que se le ocurrió a Riemann, que es en donde está, en este pedacito es donde está el ingenio de todo esto. Voy a abrir GeoGebra. ¿Cuánto me quedan? 4 minutos. Miren, voy a abrir GeoGebra y les voy a mostrar algo. Esto más adelante voy a ver si construyo un módulo en Python para que me haga esto mismo que me va a hacer GeoGebra. Para que lo podamos hacer todo en Python y poder hacer ejercicios en Python. Pero esto ya será para otro año porque este año no voy a hacer esto porque estoy dedicado a otras cosas. Pero esta sí va a ser mi meta más adelante, crear un módulo que haga esto, sumas de Riemann. Entonces, miren, voy a definir aquí una función, la función y igual a x elevado que elevado se pone así en GeoGebra, por si de pronto ya está usando mucho Python y se le olvida. Así. Y él tiene aquí una función, miren, que se llama suma superior. También tiene suma inferior. Coge los del lado izquierdo y no los del lado derecho. Aquí le dice, mire la sintaxis de la función, igual que en Python. Todos los programas son, esto es una función porque abro paréntesis y cierro paréntesis. Aquí le dice, ponga la función x elevado al cuadrado. Aquí le dice, ponga el extremo inferior del intervalo. Entonces borro aquí, quiero desde 1. Ponga el extremo superior del intervalo. Entonces yo le digo, bueno, yo lo quiero hasta qué, hasta 3. ¿Sí? Borra acá. Acá le dice, bueno, coloque cuántos rectángulos quiere. No, yo quiero 3 rectángulos. Enter. Miren esto. Miren lo que me está mostrando ahí. Desde 1 hasta 3, la aproximación del área con 3 rectángulos. Y mire lo que da el área. ¿Cuánto da el área? De esos 3 rectángulos al sumarla, 11.48. Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a irme aquí a GeoGebra. Esto también se puede hacer en Python. Y creo un deslizador. ¿Qué pasó? No aparece. Ah, es que tengo que presionar en la pantalla ya. Creo un deslizador que lo voy a llamar N, que es el número de rectángulos. ¿Cómo defino este deslizador? Un deslizador que empiece desde 0. Ah, no. El número de rectángulos puede empezar desde 1, que vaya hasta 100 rectángulos con un incremento de 1, porque no puedo decir que los rectángulos son números fracciones. Ok, ¿listo? Y ahora miren, me voy a ir aquí a esta fórmula y aquí donde puse 3, no le voy a poner 3, sino que sea el n. Ok, miren, esto sería
un solo rectángulo. Y miren lo que voy a hacer. Voy a aumentar el número de rectángulos. ¿Qué está pasando con el área? Miren que aquí nos muestra el área de la suma de todos los rectángulos. ¿Qué está pasando? Cuando agrego muchos rectángulos, ¿qué pasa? ¿Ah? Disminuye. Se vuelve más exacta. Perfecto. Esa fue la idea del señor Riemann, que es la misma idea que usan para mostrarle a usted sus gráficas, que los píxeles y todo eso, realmente esos son cuadraditos muy pequeñitos. Lo que pasa es que le ponen tantos que usted no se da cuenta y le muestran la figura. ¿Sí? Esa fue la idea de Riemann. Él dijo, claro, yo aquí al aumentar el número de rectángulos, estaría llegando al área exacta. Y pues ya tenemos algo en matemática, que nos ayuda a mandar esos rectángulos al infinito, que es copiar y se los pego aquí. Ya voy a terminar, no se vayan que se pone emocionante esto. Y se los pego acá. Y entonces para finalizar, les quito un minuto y ya. Entonces para finalizar, ¿qué se le ocurrió a él para hallar el área? Entonces él llega a la conclusión que entonces el área exacta, ya no el área aproximada, sino el área exacta, pues entonces va a ser el límite cuando ¿qué? Cuando n tiende ¿qué? A infinito, ¿sí? El límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria. Límite y sumatoria para los matemáticos es una integral. Y esto sí es. O sea que el área es el límite cuando n tiende ¿qué? A infinito de la sumatoria de esto que está acá que lo voy a copiar. De esto. Esto es las sumas de arriba. Esa es la fórmula y ya. Ah, y ahí se las dejo. Acá desde I igual 1 hasta N. ¿Listo, muchachos? Como tarea, para que también va para la carpeta, pero ya para el otro corte. Aquí tendríamos como tarea la siguiente. Tarea. Si ven que la función que grafiqué aquí, ¿cuál es? Fue la función y igual a ¿qué? A x al cuadrado, ¿sí? Entonces la tarea va a ser, usted tiene su función f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Entre 1 y 3. Entonces va a hallar una aproximación, van a hallar aproximaciones. Una aproximación con lo que le acabo de explicar, una aproximación del área bajo la curva. Cuando el número de rectángulos, cuando n sea igual a 2, luego aumenta a 4, luego aumenta a 8, ¿sí? Y luego ¿a qué va a ser? Y luego cuando n tiende a qué. Y después manda el n a qué. Al infinito, ¿listo? Ya muchachos, esa es la tarea. ¿Vale? Juiciosos entonces, estamos hablando. Que yo sé que muchos ya tienen clase y yo les estoy quitando acá tiempo. Todo emocionado. Ya les envío las notas. ¿Ya me Listo, dejaron, profe, gracias. ya me dejaron solo? Gracias, profe. Ah, no. Ah, no, aquí. Profe, hasta luego. Vale, Gracias. chao. Profe. Chao, que Profe, estés que muy tenga buen día. bien. Chao, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Chao. Profe, una pregunta, entonces nos veríamos en tutoría. Sí, nos vemos entonces ahorita.
¿Listo? ¿Vale? Bueno, sí. Chao. Chao, profe. Chaito.